Muy bien, veremos en este video la forma de representación de los números de punto fijo. Representación de los números de punto fijo. Bien, para recordar esta parte de la matemática de punto fijo, pues es solamente recordar que en punto fijo usted define una cantidad de dígitos, digamos que estamos trabajando en el decimal, entonces un número de dígitos a la izquierda y un número de dígitos a la derecha del punto, y el punto pues simplemente es una posición abstracta dentro de la cadena. Entonces usted puede decir, digamos, 3 dígitos de la parte entera y 3 dígitos de la parte fraccional o decimal. Entonces usted podría tener el número 123.931. 3 dígitos, 3 dígitos. En binario pasa exactamente lo mismo. En binario usted define la cantidad de bits que quiere en un lado o en otro del sistema. Por ejemplo, usted puede decir, quiero que tenga, por ejemplo, voy a trabajar en un sistema de 8 bits y entonces voy a escoger 4 bits para la parte entera, 1, 2, 3, 4, y el punto vendría aquí, y 4 bits para la parte decimal. Entonces nuestro punto viene dividiendo estos, así que yo puedo escribir 1, 2, 3, aquí hay que agregar 1, puedo escribir este valor como 1, 1, 1, punto, 1, 1, 1, 1. El punto no tiene una posición física, es solamente un elemento abstracto. ¿Cómo se calcula entonces estos sistemas? Recuerde que para convertir de binario a decimal se usa tradicionalmente un algoritmo simple en donde usted tiene i igual desde menos k hasta n de el dígito de turno de su i multiplicado por 2 elevado a la posición en la que se encuentra. Entonces, en este caso, si usted define así su diseño, pues simplemente este será la posición 0, la posición 1, la 2, la 3, y esto será, después del punto hacia el otro lado, será la menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces este número en particular, el 1, 1, 1, 1, punto 1, 1, 1, 1, se interpretará de la siguiente manera. Este será la posición menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esta será la posición 0, la 1, la 2, la 3. Tenemos que recordar que un número elevado a un valor negativo equivale a una fracción, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, un 2 elevado a la menos 1, lo que implica es que es 1 sobre 2 elevado a la 1, o 0,5. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un 1 multiplicado por 2 a la menos 4, más un 1 multiplicado por 2 a la menos 3, más un 1 por 2 multiplicado a la menos 2, más 1 multiplicado por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la 0, más un 1 por 2 a la 1, más un 1 por 2 a la 2, y más un 1 por 2 a la 3. ¿Y qué es esto? Este es 1 multiplicado por 2 a la 4, es 1 sobre 2 elevado a la 4. Y este será lo mismo, ¿no? 2, 1 sobre 2 elevado a la 3, etc. Entonces la conversión es muy sencilla, aunque usted esté usando un número de 8 bits, en donde formalmente el bit menos significativo va a ser el 0, la posición 0. Entonces, la comprensión del contenido del número depende del sistema en el que usted esté trabajando. La operación con números binarios codificados en punto fijo pues es mucho más sencilla, ¿no? Usted puede hacer operaciones como 1, 1, punto 1, ser más, por ejemplo, 0, 1, punto 1, 0. Simplemente se suma, ¿no? 1 más 0, 1, 1 más 1 da 0, va a 1, 1 más 1, 0 y 1, y va a 1, 1 y 1 y 0 y 1. Y observe que mantiene su estructura así. Entonces, es mucho más sencillo. El problema de estos números es que
pues es compleja la matemática cuando usted quiere representar cantidades muy pequeñas o muy grandes, debido a que la forma de la representación requiere de muchos unos en la parte decimal. Por ejemplo, usted sea, bueno, en este caso, por ejemplo, la parte decimal, ¿cuál va a ser? 1/2 más 1/4. Entonces observe que la cantidad que se obtiene, a ver, la cantidad que se obtiene es muy pequeña. Tuve aquí algún lapsus raro, pero bueno, me interesa es esto. Entonces, esta cantidad, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 1 en la parte entera, coma, y aquí será 1/2 más 1/4. O sea que esta cantidad es 1, 1/2 será 0.5 más 0.25. O sea que esto será igual a 1,75. ¿Cuál es la mínima cantidad? Hagamos las cuentas aquí. Corremos un poco. La mínima resolución. Vamos a establecer qué es la resolución en este caso. No hay que confundirlo con otros tipos de resolución, por ejemplo, en conversión análogo digital. Corremos acá y borremos esto. Hagamos cuentas con números binarios con un solo dígito a la derecha del punto. Entonces, vamos a ver cómo es la resolución de nuestros números y el alcance o el rango de recorrido, el rango de los números que tenemos acá. Entonces, suponga que usted tiene el siguiente valor. Vamos a seguir trabajando a 8 bits. Entonces vamos a tener, digamos, valores en donde el punto solo vamos a tener un dígito binario un solo bit de fracción, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros valores? Va a ser, el mínimo va a ser 0.00, van a ser, son 8 bits, entonces serán 7 de parte entera, porque vamos a dejar uno solo de parte decimal. Entonces aquí tenemos 4, 5, 6 y 7.0. El siguiente conteo, ¿cuál será? Pues es el mismo, 0, 0, porque desde el punto de vista binario es lo mismo, 1. El siguiente valor, ¿cuál será? 0, 0, 0, 0, 1, 1. Recuerde que aquí tenemos un punto imaginario. Seguimos trabajando a 8 bits. Aquí el siguiente, 0, 0, 0, 0, 1, 0.0. Ah, perdón, aquí tenemos un 1, ¿no? Y esto es un 0, aquí estoy equivocado. 1, 0, 0, es que estaba equivocado. Aquí es 0 y aquí es 1. No, qué error. Bien, entonces aquí es 1, esto es un 0. Es el conteo binario convencional. Aquí entonces viene 0, 0, 0, 4, 8. Me falta algún bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, aquí me falta algún bit. Pero bueno, no importa. Nos interesan estos. Esto es un 4. Luego vendrá un 5. 0, 0, 1, 0, 1. 5 directo, ¿no? Pero recuerden que ahora estamos asumiendo. ¿Cómo son estos conteos? Entonces, si tomamos ese punto que está definido ahí, pues entonces vamos a tener que el primer valor es 0.0. ¿Cuánto vale este bit? Este bit vale, está a la posición 2 a la menos 1, o sea, 1/2, es decir, 0.5. Así que, ¿qué valor va a tomar este aquí? Entonces, 0.5. Luego viene un 1, entonces 1, 0. Luego viene 1.5, que es el punto 5, que es esto, más esta parte entera. Este es el 2.0 y este será el 2.5. Entonces observe que el cambio mínimo, el mínimo cambio, mínimo cambio con un bit de parte decimal es de 2 a la menos 1, o sea, de 0.5.
Es decir, si usted quiere, utilizando este sistema, quiere representar el número, por ejemplo, 0.1, no puede hacerlo, porque el mínimo que puede representar es 0.5 debido a la representación. Entonces, es complicado. ¿Cómo lograr representar el punto 1? Por ejemplo, para hacer incrementos de punto 1 en punto 1, pues necesitamos agregar más bits. ¿Y cómo se hace eso? Se agregan más bits del lado derecho y se disminuyen del lado izquierdo si nos mantenemos en 8 bits. Entonces, para ese sistema, con 2 dígitos decimales, por ejemplo, decimales, ¿cómo van a ser las representaciones? El primer número va a ser 4 acá y 4 acá. El siguiente va a ser, fíjense que es el mismo conteo, 0, 0, 1, luego 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, luego viene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, el conteo binario siempre es el mismo, la representación es lo que cambia. Entonces aquí tendremos 4, que es 1, 0, 0, y el siguiente será 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, que es 5 en binario crudo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, ese es un 6 en binario crudo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ese es un 7 en binario crudo. Pero en decimal dijimos que vamos a poner ahora 2 decimales, o sea que dejamos 2 dígitos binarios para la parte decimal o fraccional. En ese caso, entonces, ¿qué vamos a tener? El primer valor sigue siendo 0.0. Ese no vamos a tener problema. El siguiente valor, dice que ya el incremento es, voy a anotarlo por acá en un cuadrito, va a ser, como es 0.00, cada dígito va a ser, bueno, 0.01 y etcétera. Cada bit pues va a ser un valor de fracción de la unidad. Entonces, este bit ya supimos que es un medio, ya lo vimos en el ejercicio anterior. En este será de un cuarto. Entonces, por un lado vamos a tener un medio que es 0.5 y por este lado vamos a tener 0.25. Entonces, en este caso, ¿este valor cuál va a ser? Va a ser 0.25. Fíjense que está el cuarto activo. Un cuarto es 0.25. Luego vamos a tener 0 y aquí entonces tenemos el medio, 0.5. Luego el siguiente, 0.75, o sea, 0.5 más 0.25. Luego el siguiente, 1.0. Y luego el siguiente, 1.025. 1.25, perdón. 1.25. Y en este caso entonces será 1.5. Y aquí tendremos 1.75 y el siguiente será 2.0. Pero entonces observe que la resolución mejoró, pero todavía no mucho. O sea, en este caso el mínimo cambio percibible en esta valoración con 2 bits en decimales, la parte decimal, es de un cuarto. O sea, 2 a la menos 2. O sea, 0.25. Ese es el mínimo, la mínima resolución. Todavía no podemos representar un número como 0.1, que requiere más bits. Entonces ya se habrán imaginado entonces que entre más bits a la derecha del punto, pues mejora la resolución y la precisión, realmente es esa la precisión del sistema. Pero tenemos que ir restando dígitos a la parte entera. En el primer ejemplo, el número más grande que podemos escribir con 7 bits, ya no 8 porque estábamos usando uno para decimal, sino solo 7, es 128. ¿Listo? Aquí, al restarle 2 dígitos, entonces el número más grande que podemos dibujar o escribir será 64. Si queremos muchos dígitos para tener una muy buena resolución, muchos dígitos al lado derecho del punto, entonces tenemos que perder alcance o capacidad de representación en el lado izquierdo de ese número. ¿Qué significa? Que usted probablemente tenga que usar más de 8 bits. Entonces, hagamos un ejercicio adicional. Suponga que usted quiere
tiene un sistema de 8 bits. Vamos sobre la idea de 8 bits, que es aparentemente trivial, pero que existe muy a menudo. Hoy en día nuestros sistemas de 64 bits pues, permiten hacer representaciones mucho más densas, pero esto nos puede ayudar bastante cuando estamos trabajando con sistemas como Arduino, que es de 8 bits nada más. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy simple en el que vamos a ver, aquí borramos todo esto. Y entonces el ejercicio es simple. Por ejemplo, suponga que nos proponen la siguiente tarea. Nos dicen, se requiere un sistema de punto fijo a 8 bits que sea capaz de representar números decimales con una precisión de 0.1, nada más, o sea, 100 centésimas, ¿no? Una centésima de precisión. Bien, entonces, y en la parte entera, debe ser capaz de representar valores hasta, por ejemplo, 300. Bien, ok, entonces veamos a ver cómo se calcula. Entonces vamos a tener una cantidad de bits, n bits enteros, más n bits decimales. El punto decimal lo elegimos nosotros. ¿Qué significa? Que ya no vamos a poder trabajar a solo 8 bits, o sea, vamos a necesitar más de 8 bits. Nuestro sistema es de 8, o sea que nos va a tocar trabajar con varios bytes al tiempo para poder representar este tipo de números. Entonces, nuestro número más grande, comencemos por la parte entera. Entonces, parte entera. Parte entera. Entonces, el número más grande que nos piden representar es 300 o mayor, ¿no? Entonces, 300. Lo que necesitamos es averiguar cuántos bits necesitamos. Entonces, ¿cuántos bits se necesitan para representar el número 300? Entonces, es necesario recordar que usted, para saber cuál es la capacidad de número, usted eleva a 2 a la n, ¿no? Entonces, n es el número de bits de la representación. Por ejemplo, si tiene 2 bits, pues 2 a la 2 le da 4, o sea, tiene máximo representación. Tiene máximo 4 combinaciones posibles. Aquí nos piden máximo el número 300, debe estar dentro de la combinación posible. Entonces, ¿cómo calculo yo n? Pues es simplemente aplicar logaritmo en base 2, ¿cierto? Bueno, aquí hagámoslo claro. Por ejemplo, logaritmo qué pena, 2 a la n es igual a un número m. Si aplico logaritmo en base 2 a ambos lados, entonces tendré algo como esto. Entonces, logaritmo en base 2 de 2 a la n, ¿cierto? Es igual a logaritmo en base 2 de m. Y logaritmo en base 2 se va con 2, así que esto nos va a dar que n es el número, que es el número de bits además, ¿no? Es igual al logaritmo en base 2 de m. Así que, ¿qué vamos a tener acá para nuestro ejercicio? Pues todo lo que tenemos que hacer es calcular el logaritmo en base 2 de 300. Entonces, para eso, pues voy a usar la calculadora de Windows, calculadora. Ahí está. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues aquí la calculadora tiene la función de
logaritmo en base 2. Entonces aquí estaba, pero debe ser en base 2. Aquí está, logaritmo en base 2. Entonces le tenemos que escribir simplemente el número 300, logaritmo en base 2. Bueno, logaritmo en base 2, ahí está. Igual a 8.2. Es decir que necesitamos 8.2 bits, es igual a 8.2 algo, realmente 2288 bits para representar el valor 300. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, si usted quiere escribir el número 300 en binario, necesita al menos 8.2288 bits. Pero eso 8.2282 no se puede, los bits son enteros. O sea, usted o tiene 8 bits o tiene 9 bits, no 8 bits y medio bit. Entonces, en este caso tenemos que redondear hacia adelante. Así que aproximaremos a 9 bits. 9 bits. ¿Listo? Eso significa que se nos va un byte y un bit. Entonces la parte entera, respuesta, parte entera requiere de 9 bits, es decir, un byte y un bit. Como usted no tiene sistema, en un sistema de 8 bits, o sea, en un sistema de un byte, pues no tiene fracciones de byte, eso es equivalente a tener que usar para la parte entera 2 bytes. Es necesario, que no se puede trabajar medios bytes ni cuartos de bytes. Entonces le toca trabajar obligatoriamente 2 bytes. Muy bien, eso en cuanto a la parte entera. Ahora hagamos la parte decimal. La parte decimal funciona parecida, parte decimal. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, vean, en la parte decimal, el bit menos significativo de todos es el que le va a dar la resolución, como vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, si usted tiene punto decimal y aquí tiene el bit menos 1, aquí tiene el bit menos 2 y aquí el bit menos 3, etc. El bit menos n, menos m, será el que determina la resolución. El mínimo incremento entre un conteo y otro. De 0 a 1, ¿cuánto se incrementa? Mínimo. B a la menos m. Entonces, para nosotros, el mínimo incremento pedido es 0.1. Así que lo que nos están diciendo es, vean, B a la menos m se interpreta como el bit que esté de turno, ¿cierto? Multiplicado por 2 a la menos m. Es decir, el mínimo incremento va a ser el bit de turno. Si es 0, pues el incremento será 0. Si es 1, que es el que nos interesa más a nosotros, si es 1 será 1 por 2, 1 por 1 por 1 sobre 2 a la m. ¿Y cuánto debe ser esto? El mínimo incremento debe ser 0.1. Entonces, esto es lo que nos están diciendo. 1 sobre 2 a la m es 0.1. Si yo aplico a ambos lados, invierto la fracción, esto me va a indicar que 2 a la m es igual a 1 sobre 0.1. Y esto nos da 10. 10, o sea que 2 a la m debe ser igual a 10. ¿Y cómo calculo cuál es el valor de m? Pues m, al igual que en el caso anterior, es logaritmo en base 2 de 10. ¿Y esto cuánto es? Pues simplemente vamos a hacer el cálculo, pero pues creo que ya se ve claramente a dónde va la cosa. Entonces usted dice logaritmo en base, primero 10, logaritmo en base 2 es igual a 3.32, ¿no? Así que esto nos va a dar 3.32, pero 3.32 no es posible en bits. Usted tiene o 3 bits o 4 bits, pero no 3.32. Entonces esto se aproxima a 4 bits, es decir, un nibble. Así que todo lo que tenemos que hacer entonces es, ¿cómo va a quedar ese número? Ese número va a tener un entero de 2 bytes. Esta será la parte entera.
va a tener 2 bytes, coma, y se va a gastar un tercer byte para la parte decimal. Con este tercer byte pues seguramente va a dar mucho más fina el incremento, muchísimo más fino, pero implica que pues hay que gastar ese espacio. Un diseñador más cuidadoso podría decir, bueno, de la parte entera solo voy a usar 9 bits y de la parte decimal solo 4, 9 más 4, 12, así que yo podría usar todavía 2 bytes, que tienen 16 en total, en donde construyo mi número de tal manera que el más significativo se ubique por acá y este tendría en esencia 12 bits. Y obviamente pues la distribución es un poco complicada para hacer las sumas y todo, pero se puede hacer. Ese es el caso para un sistema de punto fijo. Gracias.